Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez y los invito desde ya a conectarse con nosotros también en Twitter. Estamos como @latarde NTN 24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos y lo hacemos en Bolivia porque sigue sumida en el caos y la violencia. Según el más reciente reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya son 23 los fallecidos en medio de la crisis política que vive el país tras las cuestionadas elecciones del pasado 20 de octubre. La CIDH elevó de 5 a 9 el número de víctimas mortales en los choques entre campesinos y las Fuerzas Armadas en la región de Cochabamba en los últimos días. De acuerdo con el informe, ya son 122 las personas que han resultado heridas en medio de los disturbios. El reporte coincide con la publicación de un decreto del gobierno interino que autoriza a los militares a responder a ataques armados cuando en cumplimiento de sus funciones actúen en legítima defensa o en estado de necesidad para mantener el orden público. Los uniformados estarían, en este caso, exentos de responsabilidad penal. La medida ha sido fuertemente, duramente criticada por la CIDH. De ninguna manera se transforma en una licencia para matar, no, es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes. La Asamblea Legislativa Boliviana sesionará el próximo martes para abordar la convocatoria a nuevas elecciones tras la renuncia de Evo Morales, cuya reelección en los comicios de octubre fue duramente cuestionada después del informe de la OEA, que concluyó que hubo manipulación del proceso de conteo. Según el diario Página 7, el llamado fue realizado por los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, ambos del partido Movimiento al Socialismo, más del presidente o el expresidente, en este caso de Bolivia, Evo Morales. Mi primer invitado de esta tarde es Mauricio Sánchez Paxi, allí está en pantalla, es sociólogo boliviano, además doctor en historia. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por hacerme esta entrevista a NTN 24. De ninguna manera, el gusto es de nosotros, por supuesto. Bienvenido. Ya son 23 los fallecidos en medio de estos enfrentamientos que se dan en las calles, sobre todo de la región de Cochabamba, entre el Alto y La Paz, entre manifestantes cocaleros que de alguna manera respaldan el regreso incurso del expresidente Evo Morales a Bolivia y la fuerza pública. ¿Qué decir? ¿Bolivia está todavía lejos de lograr la estabilidad política, digo? Sí, lamentablemente estamos todavía bastante lejos, ¿no? ¿Cómo le podría explicar? Por un lado hay señales positivas, pero por el otro hay señales negativas de mucha violencia que se mantiene. Por ejemplo, la bancada del Movimiento al Socialismo de la Asamblea Plurinacional ha convocado para este martes una sesión donde se debería tratar el urgente tema de la convocatoria a nuevas elecciones. Sin embargo, como escuchaba hace un momento y las noticias lo dicen, siguen habiendo muchas tensiones, especialmente aquí en la zona de Cochabamba y en el Alto de La Paz. La gasolina. Entonces La gasolina mire, de esa violencia viene, sí, por ejemplo, desde México, desde el expresidente Evo Morales. Sí, la verdad es que ha hecho muchas declaraciones que en lugar de contribuir a una pacificación, porque él podría hacerlo de una manera muy, muy firme, digamos, decir llamo a la pacificación. Pero tiene un discurso un poco ambivalente, porque dice, sí, queremos la paz, pero por otro lado dice, hay que resistir, en fin, una serie de expresiones que no condicen con un momento tan delicado en la historia boliviana, ¿no? Hay mucha sensación de dolor. Si uno puede caminar por las calles o encontrarse con cualquier persona, en las familias, en las casas, hay una sensación de mucho pánico, de mucha angustia, tanto en las ciudades, Cochabamba, La Paz son ciudades que se sienten un poco sitiadas,
como en muchas zonas del campo, ¿no? Sé que, por ejemplo, en el Chapare, que es la zona de los cocaleros, hay también una angustia muy grande por la repetida circulación de rumores, ¿no? Que se les van a quitar tierras y derechos, cosa que no es cierta, pero lamentablemente en una situación de tanta tensión social, parecería que no se intenta totalmente apaciguar a los espíritus, ¿no? Y a las personas. Ahora, hay una preocupación manifiesta ya por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceder de la fuerza pública en Bolivia. Recientemente incluso la OEA también manifestó, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU también se manifestó en favor de que el uso de la fuerza debe ser proporcional y dentro de los estándares internacionales. ¿Qué ha visto usted en las calles de Bolivia, sobre todo de esas ciudades que se han mantenido en pie de lucha? Unos a favor de la democracia, dicen quienes se querían que Evo Morales saliera del poder, y unos a favor del retorno de la democracia porque dicen que ha habido un golpe de Estado en el país, en este caso con la salida de Evo Morales del poder. Claro, a ver, la situación es compleja porque la violencia comenzó mucho antes de la renuncia de Evo Morales, ¿no? Todo comenzó el 21 de octubre, al día siguiente de las elecciones. Acá en Cochabamba empezaron los primeros bloqueos. El paro se inició de por sí, fue espontáneo en las ciudades ante la sensación de que había un fraude más que evidente, digamos, ¿no? Aunque en ese momento no se tenían pruebas contundentes, como luego plantearía la auditoría de la OEA. Esto ha implicado un progresivo estado de violencia, tanto del lado de las personas que estaban en contra de, digamos, de las elecciones fraudulentas, o de las personas que estaban a favor de que Evo Morales haya ganado eventualmente la elección. Sin embargo, claro, por ejemplo, el anterior fin de semana la cosa fue muy complicada, porque al haberse amotinado la policía, empezaron una serie de saqueos y de quemas de fábricas, de viviendas en la ciudad de La Paz y en el Alto, que empezó a hacer cundir mucho más el pánico social. Entonces resulta que el pedido de la policía a que las Fuerzas Armadas les colaboren para, digamos, controlar ese estado, fue bienvenido en aquellos lugares de las ciudades donde había ese temor a grupos bastante violentos. Por otra parte, no creo que necesariamente este decreto, el 4078, contribuya mucho a una pacificación, porque, claro, hay la sensación de que el ejército está atacando al pueblo, y al haber muchos muertos hace 2 días en Sacaba, que es una ciudad muy próxima a Cochabamba, sí, esto se ha incendiado aún más. Sin embargo, también han habido manifestaciones en favor de Evo Morales que han sido violentas. Entonces, acá hay una situación donde las personalidades internacionales, la ONU, la CIDH, la Comisión por los Derechos Humanos, deberían llamar más bien a una pacificación general de todos los lados en el conflicto, ¿no? No sé si este decreto va a contribuir a eso. He visto declaraciones del actual ministro de la Presidencia, Jorge Justiniano, diciendo que no, que es una medida disuasiva, que no se trata de atacar al pueblo desarmado, lo cual, por cierto, sería un error muy grande. Pero bueno, en una situación de tanta conflictividad, pues es como que cualquier cosa enciende a un lado o al otro lado, ¿no? Todo el tiempo los bolivianos estamos en un estado de alerta, de shock, de confrontación, y creo que eso no va a llevar a nada. Yo creo que posiciones como los actuales presidentes de la Asamblea, Eva Copa y Sergio Choque, que son del MAS, de llamar a una asamblea, de contribuir a la pacificación, son altamente positivas.
Bien, quiero agradecer a Mauricio Sánchez Paxi, es sociólogo boliviano, además doctor en historia, por comentar con nosotros estos minutos la situación de su país, de Bolivia, que todavía se mantiene en tensión después de la salida del expresidente Evo Morales del poder y, por supuesto, a la espera de un llamado a elecciones que, en este caso, lo haría la Asamblea Nacional Legislativa el próximo martes en una sesión que ya ha sido convocada por dos cabezas del partido Movimiento del Socialismo Más del expresidente Evo Morales. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a ustedes. Buena tarde. Vamos así a la primera pausa para comerciales y al volver hablaremos del paro nacional convocado en Colombia para el próximo 21 de noviembre. Eso en minutos y quédese con nosotros aquí en NTN 24. Colombia se prepara para una huelga nacional convocada para el próximo jueves 21 de noviembre. El paro, según el partido de gobierno Centro Democrático, hace parte de una estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar las democracias en América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito, aseguran, ha sido bloquear al gobierno del presidente Iván Duque. Durante los últimos días, el mandatario colombiano ha desmontado una a una, o al menos lo ha intentado, las razones por las que ha sido convocada esta movilización nacional. Insistió que defiende el derecho a la protesta, al mismo tiempo que advirtió que el Estado debe actuar con determinación frente a los brotes de vandalismo. No vamos a dejar que el vandalismo llegue ni por moda, ni por presión, ni porque sea además algo que esté siendo promovido por distintas fuentes que quieren propiciar anarquía. La protesta pacífica es una oportunidad para escuchar, para entender las preocupaciones colectivas. Pero lo que no podemos nosotros aceptar como sociedad es que algunos pretendan sembrar odio y hacer llamados a la destrucción. Yo no logro entender cómo hay algunos que celebran que en otros países se haya hablado de defender el empleo y se hayan incendiado los lugares donde trabajan miles de trabajadores que tienen ahí su única fuente de ingreso. O cómo hay algunos que no rechazan que en otros países se hable de movilidad e incendien el transporte masivo que le permite a miles de familias humildes conectarse con sus lugares de trabajo. Quiero saludar a 4 invitados que nos acompañan esta tarde para abordar este tema del paro que se ha convocado para el próximo 21 de noviembre en Colombia. Primero quiero saludar a Jennifer Pedraza, representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional y hace parte también de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Ya es economista, está cursando una maestría. Jennifer, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos quienes esta tarde nos acompañan. Quiero saludar también a María Fernanda Cabal, senadora colombiana por el Partido Centro Democrático. Lamentablemente no está acá en el estudio con nosotros, nos acompaña vía Skype. Senadora, bienvenida, buena tarde. Senadora, ¿me escucha? Bien, mientras resolvemos este problemita, vamos a saludar también a Mauricio Toro, es representante de la Cámara por la Alianza Verde. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchísimas gracias por la Y invitación. por supuesto, no porque sea el mayor, sino porque él tiene, ni porque tenga mayor peso, nos acompaña también el doctor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Gracias por estar aquí, bienvenido, buena tarde. Gracias, Carlos, gracias por la introducción. Es un gusto, es un gusto. Ahora, comencemos por... Creo que debemos conversar por ahí. Jennifer, ¿hay razones para ir a un paro nacional en Colombia? Por supuesto que hay razones. De hecho, los estudiantes hemos convocado esta jornada de movilización también en el ámbito de la Constitución con el objetivo de exigirle al gobierno nacional, por un lado, el cumplimiento pleno de los acuerdos que se pactaron con los sectores sociales, entre ellos nosotros, los estudiantes y los 2018. profesores. En el 2018, exacto, cuando estuvimos en un paro de cerca de 2 o 3 meses, dependiendo en cada una de las regiones, y conseguimos un acuerdo súper importante, pero hay un punto súper clave de este acuerdo que el gobierno nacional está incumpliendo, que es lo que tiene que ver con la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación. De hecho, hace parte de los rubros más desfinanciados del presupuesto general de la nación y, por supuesto, también hemos señalado que nos unimos al llamado de las centrales obreras en términos de rechazar la reforma pensional, que sí se ha planteado por parte del gobierno, y también la reforma laboral, que además acatan orientaciones que a nivel internacional la OCDE ha planteado en cada uno de estos aspectos. Por eso salimos a marchar, eso sí, de forma pacífica, es nuestro llamado el próximo 21 de noviembre. Mauricio, ¿hay razones para ir a paro en Colombia?
Sin duda son muchas las razones que hay, no solamente las que aduce Jennifer, sino otras tantas que han sido irresueltas, no solamente durante este gobierno, sino históricamente por el Estado colombiano, y que hoy le exigimos a este gobierno que tome cartas en el asunto. El tema que han tratado de desmentir de que el gobierno no va a presentar ninguna reforma laboral ni ninguna reforma pensional es completamente falso. Yo he recibido, y los representantes... Esa propuesta sí llegó al Congreso. Llegó al Congreso de la República, la estuvimos analizando. Hubo varios artículos de la revista Semana y de otros medios de comunicación donde el ministro de Hacienda, la ministra de Trabajo, hablaban de la reforma pensional y laboral que estaban trabajando, y hemos sido invitados a algunas de esas premuestras de lo que estaban trabajando. Y hoy lo que hicieron fue retirar esas reformas que estaban trabajando para no presentarlas, y entonces dicen que nunca se ha hablado de eso, cuando más no se ha podido hablar en el Congreso de la República. Entonces, o aquí le están mintiendo al pueblo colombiano o al Congreso de la República y a los miembros de la Comisión Séptima. Quiero darle la palabra a María Fernanda Cabal, senadora colombiana precisamente por el Partido Centro Democrático, es el partido de gobierno en Colombia. Senadora, la escuchamos. ¿Hay razones para ir a un paro nacional en Colombia? Las razones que están esgrimiendo los distintos grupos, y lo que más me da la atención es el sector estudiantil, al que le han otorgado la mayor cantidad de dinero en la historia de Colombia, más de 5 billones de pesos para fortalecerla. Entonces, aquí lo que está confluyendo es una necesidad y una decisión de debilitar al gobierno de Iván Duque, a quien identifican como el sucesor del presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo han hecho desde el principio, desde que Gustavo Petro perdió la presidencia y anunció que no iba a cesar en hacer oposición. Y no es una oposición constructiva, tristemente, porque esos mismos que hoy alzan su voz cuando se dan cuenta, además, que no solo son los primeros beneficiarios de un presupuesto gigantesco que pagamos todos los colombianos con nuestros presupuestos, no dijeron nada con el acuerdo de paz y las consecuencias que vemos hoy, que la matanza por cuenta de la coca que invade Colombia y el reclutamiento de niños que no cansa. Entonces, esa inconsciencia dentro de la dignidad humana que disfrazan con motivaciones que en realidad no tienen, es lo que me parece que es desacertado, especialmente en estos momentos de turbulencia en América Latina. Doctor Charri, ¿cuál es su análisis de ese momento que vive el país, donde hay una buena parte de la sociedad, de la población, que está diciendo hay que salir a las calles a protestar porque el país va por mal camino? Bueno, lo primero, Carlos, es que tienen un derecho, el derecho de reunión y manifestación para expresar lo que quieran. O sea que digamos que allí las razones, pues, serán calificadas por cada grupo desde su respectiva perspectiva. Lo cierto es que lo pueden hacer. Lo cierto es que lo pueden hacer. Si esas razones son suficientes o no, no lo sé. Para mí la preocupación es que las cosas se tramiten donde deben tramitarse. El Estado de Derecho tiene un foro, que es el Congreso de la República, sí, para hacer ese tipo de discusiones. Entonces, más allá de que se manifiesten o no, el foro para tomar las decisiones y para dar las razones a favor o en contra es el Congreso de la República. Jennifer, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué exigen al gobierno del presidente Iván Duque? ¿Qué es lo que quieren que cambie el presidente? Bien dices que, no sé, en 2018 se pautó un presupuesto, unos recursos, esos recursos, te entiendo, no han llegado completamente al tema de ciencia y tecnología. Concretamente nosotros lo que estamos exigiendo es que haya un cumplimiento pleno e integral de esos acuerdos. Yo quisiera un poco, digamos que refutar a la senadora en términos de que primero no ha sido como una dádiva piadosa. Recordemos que el presupuesto general de la Nación tuvimos que entrar en paro porque el gobierno se resistió a aumentar el presupuesto directo de las universidades públicas. Bueno, salimos a marchar pacíficamente, conseguimos un acuerdo, pero uno de los puntos centrales, y de hecho hace parte de la nueva agenda del movimiento estudiantil, la necesidad de financiar la ciencia, la tecnología y la innovación. No hay un país que se vaya a desarrollar si no hay una inversión decidida sobre ese sector. Va para allá. Claro, exactamente. Entonces, uno de los puntos que hoy se está incumpliendo es precisamente ese, en donde habíamos pactado 300.000 millones de pesos por año. Esto no ocurrió en el 2019 y en el 2020, en vez de los 300.000, lo que quieren otorgar son solamente 78.500. Lo último que quisiera señalar es que este paro no es un paro de ningún sector político particular. Por ejemplo, yo no voté por Petro, yo no soy petrista, ni nada por el estilo. Hoy lo que estamos viendo es que hay una desaprobación del 69% de los colombianos. Ya quisiera Petro o cualquier sector político tener ese nivel de contundencia. No, este es un paro al que está bienvenida toda la ciudadanía que defienda sus derechos, como al trabajo digno y como a la pensión. Hablaba la senadora Mauricio, la senadora Cabal, decía inconsciencia, hay un poco de inconsciencia en cómo se ha convocado el paro, en el objetivo y las medidas que se han anunciado, no por los estudiantes, hay que aclararlo, porque se han deslindado del tema de la violencia, pero sí por algunos actores
sociales o políticos de Colombia que a través de redes sociales han llamado a otro tipo de manifestación el próximo 21 de noviembre. Yo aquí la única inconsciencia que veo es la del gobierno nacional, que lo único que ha hecho es tratar de victimizarse, y una de las preocupaciones más grandes que tenemos nosotros es no solamente la victimización, sino la soberbia de no entender las problemáticas sociales que estamos viviendo. El gobierno tiene una agenda legislativa nula en el Congreso de la República, dicho por los representantes y con senadores de todos los partidos políticos, donde las promesas que hizo en campaña no se están viendo reflejadas. Yo voy a dar 3 ejemplos de lo que hemos tenido que hacer los congresistas, en mi caso yo, de las propuestas que propuso el presidente y que no ha cumplido. La reestructuración profunda del ICETEX para todas esas familias que están perdiendo hoy sus casas, y que el presidente en campaña dijo que iba a lanzar un plan de salvamento que casi 2 años después no ha lanzado, y le ha tocado al Congreso de la República presentar una solución para eso. El salvavidas para los emprendedores y toda la política nacional de emprendimiento que prometió y que hemos tenido nosotros que presentar las propuestas para poderlas sacar adelante. El tema de medio ambiente, con unas propuestas donde se prohibía el fracking por parte del presidente de la República, y todo el tema de la protección propia al medio ambiente y a la biodiversidad, y lo que hemos visto son ataques frontales del Congreso, del gobierno y en el Congreso a esas políticas que ha venido presentando. Y así nos ha tocado a nosotros salvar la responsabilidad de un gobierno que ha sido inoperante y que hoy, en vez de dar la cara para tratar de oír de alguna manera el clamor nacional, está satanizando la marcha social y la protesta social, que lo único que hace es recoger esas inconformidades y llevarlas para que las entienda. Hay una preocupación en Colombia, no solo de los sectores políticos, no solo del Congreso, de las autoridades, sino de todo el país, incluso fuera de Colombia. El gobierno colombiano anunció que mantiene el control sobre 45 puntos migratorios para evitar el posible ingreso de extranjeros. Se ha presentado situación similar en Bolivia, en Ecuador, en Chile, para que el próximo 21 de noviembre, porque hay indicios de que hay la intención de generar el caos en el país. Quiero que veamos este material y regreso con el doctor Charri. El alto consejero para la seguridad, Rafael Guarín, puso en alerta la posible infiltración y la llegada de extranjeros para la marcha programada para el próximo 21 de noviembre. Y han emitido alertas en los 45 puntos de control para impedir que estas personas que tienen intención de agitación, de saboteo, de violencia puedan afectar el derecho de todos los colombianos a salir a la calle a hacer escuchar su voz. Según las autoridades, son 3 grupos los cuales estarían buscando llegar a Colombia para agitar la movilización. Y un tercer grupo de individuos de nacionalidad extranjera que quieren acceder al país, que los tenemos plenamente identificados. Guarín también precisó de qué países podrían llegar personas posiblemente a infiltrar la protesta. Algunos de ellos que estuvieron en Ecuador y Chile, no se les va a permitir de ninguna manera el ingreso al país. El alto consejero fue enfático en señalar que respetan la protesta, pero que utilizarán toda la fuerza y el aparato del Estado para evitar desmanes, infiltraciones y saboteos. Precisamente ante las alertas en Colombia sobre la presencia de presuntos agitadores extranjeros y que tendrían intenciones de infiltrar el paro convocado para el próximo 21 de noviembre, Migración Colombia completó la expulsión de 9 extranjeros que estarían afectando el orden social y la seguridad ciudadana. A estos extranjeros se le aplica esta medida discrecional de expulsión y por ende no podrán ingresar al territorio nacional en los próximos 10 años. Pasado este tiempo, tienen que tramitar una visa para poder ingresar al territorio colombiano. Migración Colombia no va a permitir que extranjero alguno afecte el orden público, afecte la tranquilidad ciudadana y sobre todo la seguridad nacional. Hay un acuartelamiento ya convocado a partir de mañana lunes. Policía y militares. Doctor Charri, ¿está haciendo lo correcto el Estado ante esto que es una evidencia palpable, creíble? En mi opinión, sí. Yo creo que primero tenemos que precisar el lenguaje. Sí. Una cosa es el derecho a manifestación y reunión, que es el que se debe ejercer respetando los derechos de los demás. Los paros no están garantizados constitucionalmente, así lo dijo la Corte en el 2005. La protesta sí. No, la protesta, y es otra precisión, la protesta es una expresión que se utilizó en el acuerdo con las FARC, pero no tiene arraigo constitucional. Está mencionado el para artículo efectos, dice manifestarse y reunirse. Y reunirse. Sí. Las FARC fue muy clara en el acuerdo en decir, el conflicto social permanece, dejamos las armas y lo vamos a tramitar institucionalmente en las instituciones de representación política como el Congreso y a través de la protesta social. Yo hago el llamado a la precisión, protesta social dentro del Estado de Derecho. O sea, sin desmanes, sin violencia de baja. Pancartas, banderas, consignas, todo eso carteles. Perfecto, pero que no sirva para la sonada ni para la rebelión velada, que sería tal vez la reflexión. Y lo último, sí estamos en un contexto regional muy delicado.
un contexto regional donde quieren promover una idea política desde Cuba a Venezuela. Ya hay evidencias, hay un pronunciamiento de la OEA en donde se dice que claramente existe una intención y un programa para hacer promoción de esa ideología y que se van a servir de este tipo de eventos que pueden llevar incluso a la violencia y generar hitos políticos. De manera que precisemos que tienen derecho a la manifestación y que ojalá no haya ni descuido ni intenciones veladas para el desorden y el vandalismo que termine en una estrategia política de alta envergadura en el entorno regional. Que normalmente la violencia no termina afectando al gobierno, sino a empresarios, a emprendedores, a gente que tiene toda la vida trabajando y sacando adelante un negocio. Carlos, ¿me informa si tengo a la senadora Cabal? ¿Sí? Senadora, quiero darle la palabra porque estamos hablando de las amenazas que hay en cuestión de seguridad, en materia de violencia, los indicios que hay, la deportación de extranjeros que según el gobierno colombiano pues estarían planificando generar el caos el próximo jueves en Colombia. Quisiera también su opinión sobre este punto. Claro, es gravísimo, además porque esta mañana nuevamente la Policía Nacional estableció la incautación de material explosivo aparentemente adquirido por el ELN para alterar el curso de las marchas. Lo ha dicho hasta el cansancio. Parece que información de inteligencia ha encontrado que en más de 20 universidades el ELN volvió a reestructurar sus antiguos grupos de movimientos de masa. Y hay uno que vale la pena recordar, porque quien conoce la historia, pues por lo menos trata de no repetir los mismos errores. Es acción clandestina sin permiso. El movimiento sin permiso existió hace unos 25 años, por toda esta época de turbulencia, 25, 30 años, como movimiento estudiantil extremo. Pero permítame hacerle una aclaración al congresista del Partido Verde, y es que el Partido Verde no es el salvador del país ni el salvador del actual gobierno de Iván Duque. El Partido Verde está usando esto como una bandera de oposición, obviamente, porque políticamente tiene réditos. El Partido Verde promovió un plebiscito anticorrupción que terminó finalmente promoviendo unas propuestas inocuas, gastándose 300.000 millones de pesos que no supieran de dónde viene el dinero, porque no saben lo que cuesta, lo que un empresario paga, no saben lo difícil que es precisamente generar riqueza en este país. Parece que la plata cayera del cielo. Además, a la líder estudiantil quiero contarle que una matrícula de una universidad pública en Colombia vale como la universidad privada más costosa, y eso genera un desequilibrio con los que no acceden a la poca oferta de educación pública, que eso sí deberían ser los que salen a marchar. Mauricio. Hombre, senadora, yo creo que es la polarización la que nos está matando, y este es un llamado a ustedes, al gobierno nacional, a que empiecen a gobernar para todo un país. El presidente Duque no es el presidente de un solo partido político. Aquí lo que hemos tratado es de construir, y acuérdense que ustedes apoyaron y votaron positivamente la consulta anticorrupción, hicieron parte de esto. Pero el punto aquí es, hay que responder con propuestas al clamor ciudadano. ¿Dónde están las propuestas de este gobierno? ¿Dónde están los proyectos que van a solucionar las causas por las que tantas personas están marchando? Esta no es una propuesta convocada por el Partido Alianza Verde. Esta es una propuesta convocada por cientos de colombianos y manifestantes que piden la solución a tantas problemáticas y que este gobierno no se ha atrevido a solucionar en un año y medio. Esta es la respuesta a una inoperancia de un gobierno que se ha quedado corto, que ha sido poco creativo, y lo único que buscamos es que las personas puedan salir. Acompañamos la marcha porque protestamos legítimamente por preocupaciones que hay, pero esto no es la marcha de un solo sector para que ustedes no polaricen más el país, que es lo último que esperamos. Y es un llamado a que todos salgan a protestar con cultura, con arte, con cultura ciudadana, con danza, por esas preocupaciones legítimas que hay. Pero seguir polarizando nos va a seguir haciendo muchísimo daño. Yo le invito a usted a que construya y no a que destruya. Jennifer, sé que quieres la palabra, pero tengo que ir a comerciales. ¿Me lo permites? Y al regreso contigo. Sí. Vamos a la pausa y ya venimos con más aquí en la tarde fin de semana. Ya estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana. Hay paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre en Colombia, una manifestación que ha sido de alguna manera respaldada por varios sectores del país. Jennifer Pedraza es líder estudiantil, está convocando esta manifestación y quedaba algo en puerta en el bloque pasado. Sí, claro. Yo quisiera señalar que en gran parte los estudiantes hemos tenido la necesidad de marchar, de salir a las calles, es precisamente porque ese tipo de personas, las personas que nos están viendo en sus casas, que no han podido pasar a una universidad
pública puedan hacerlo. Nuestra discusión ha sido precisamente por la financiación de las universidades, que no son solo nuestras, porque al fin y al cabo yo ya estoy acá estudiando, ya accedí, pero nuestra discusión y nuestra movilización es porque todas las personas que no han podido acceder puedan hacerlo, a pesar de la desfinanciación a la que los últimos gobiernos, no solo hablo del gobierno actual del presidente Iván Duque, sino de Juan Manuel Santos, el expresidente Álvaro Uribe, todos ellos han desfinanciado a nuestra universidad. Y la última idea que quisiera señalar es que aquí estamos unidos todos los colombianos, incluso la Iglesia Católica ha decidido respaldar. Pidió que fuera en paz. Claro, pidió que fuera en paz, como todos los que estamos aquí convocando lo hemos hecho, pero esto también tiene que ver, y también quisiera refutar esa idea de que entonces no hay reforma laboral ni reforma pensional. El senador Álvaro Uribe Vélez presentó el proyecto de ley 212 del 2019, que es una reforma laboral que precariza las condiciones de las personas entre 18 y 28 años. Conté 4 declaraciones de la ministra de Trabajo y del ministro de Hacienda diciendo que la reforma laboral y pensional iban porque iban, y ahora que decimos que vamos a paro, dicen que hay no, que mentiritas, que ya se arrepintieron. Entonces sí me parece que o la palabra de los ministros no valen o qué es lo que está pasando acá en Colombia. Doctor Charri, hay un punto que quiero tocar con usted. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda para que se impida esta movilización, este paro, esta jornada de protesta del próximo 21 de noviembre. Quería preguntarle, ¿esto tiene fundamento? ¿Puede un tribunal regional de Cundinamarca decidir sobre un tema constitucional, que es el derecho a manifestarse? Sí, por supuesto. Un grupo de ciudadanos interpusimos una acción popular para que nos protegieran los derechos de los no manifestantes, que las autoridades garantizaran que no va a haber desmanes, vandalismos, atropellos al patrimonio público, al privado. Y entonces es válido porque son derechos colectivos de la ciudadanía, además de los derechos de los manifestantes. Esa acción se admitió el viernes y se dijo que se iba a tomar una medida provisional esta semana. Le dio el traslado de un día a las autoridades y a los convocantes del paro para que intervengan en la acción con su punto de vista, y el magistrado dirá si hay medidas cautelares o no. Una lógica tremenda lo que dice el doctor Charri. Mauricio, está bien que protesten la gente, los estudiantes, los sectores del país, pero respetando el derecho del doctor Charri, de quienes no van a salir a las calles, de quienes van a salir a las calles, pero a trabajar, por ejemplo. Pero sin duda es que la marcha y la protesta pacífica es un derecho que tienen los colombianos. Yo creo que esto termina generando una presión más allá a limitar la posibilidad de que muchos puedan salir y marchar. Esto es muy delicado. Yo lo que pienso es que hay que salir a marchar, como hemos dicho, en paz, con calma, con respeto, con acompañamiento de la fuerza pública y en respeto, además, a lo que tiene que ver con la cultura ciudadana y el patrimonio público. Así que quienes no quieren marchar, pues también están en su derecho de quedarse en sus casas o de ir a sus trabajos, pero hoy a los colombianos no le pueden negar esa posibilidad de decir, esto me preocupa y necesito que me ayuden a hacer algo, porque yo aquí tengo problemas. Senadora Cabal, Colombia de por sí es un país polarizado, pero quería preguntarle, ¿temen ustedes que a partir de este 21 de noviembre, próximo jueves, el país entre en una espiral de polarización mucho más peligrosa, con aditivos de odio, de violencia, de vandalismo? Pues mire, yo ya estoy acostumbrada a que siempre se nos rotule y se nos señale de lo que precisamente partidos como el Verde o como el Polo hacen con los demás. O sea, ellos invitan, ellos promueven, ellos hacen muchas cosas que después terminan, si se salen de los canales institucionales, responsabilizando a los demás, porque esa es una estrategia que tienen permanente, de decir que los demás son los culpables. Pero permítame decirle otra cosa. Me impresiona el nivel de desinformación de la líder estudiantil, aunque no me sorprende, porque el problema de los jóvenes es que están llenos de energía, pero la información que tienen no es la información adecuada o no la quieren ver. Si algún gobierno le ha invertido al emprendimiento, ha sido este con la economía naranja, con el Fondo Emprender, con el programa Impulsa, como el que más y con recursos, además, de destinación para esto. Y lo ha hecho también a ciencia y tecnología. Entonces no sé de dónde están sacando información que no es. Adicionalmente, el presidente Álvaro Uribe fue el que rescató a la universidad pública. Así les aterre que yo les diga esto, porque me imagino que dentro de la información sesgada que reciben, eso se les ha ocultado. El presidente Uribe recogió el SENA con 800.000 estudiantes y lo entregó con 8 millones de estudiantes. Fue un transformador, porque el presidente Uribe, así les guste o no, salió de la universidad pública, de la Universidad de Antioquia. Además, creer que se va a poder dar cobertura con los costos que tiene hoy la universidad pública es imposible, porque más bien todos estos muchachitos no le exigen a los rectores de sus universidades y a los directivos del consejo directivo de la universidad
cuáles son las inversiones y en qué se gastan el dinero y se van a llevar sorpresas en los contratistas que tienen. La responsabilidad del manejo de los recursos públicos recae en ellos porque la universidad también es corrupta y por la corrupción es que no sube la capacidad de la universidad de absorber la demanda estudiantil ni de generar mejor calidad. Entonces, unámonos en eso, que nos entreguen los balances, así como lo que pasó con el de la Universidad Distrital, tanto escándalo, y era un rector posesionado por Gustavo Petro. Ahí sí se quedan callados. Entonces, veamos cuál es la posibilidad. ¿Por qué no le abrimos la opción a que la universidad privada, con unos costos razonables, sea la que cubra ese déficit? Universidades que pueden costar 4, 5 y 6 millones de pesos y no 20 y 22 como valen las universidades públicas. Mauricio, primero las damas. Bueno, Jennifer. Muchas cosas por señalar de esa intervención, pero lo primero es contarle que si algo hacemos los estudiantes es precisamente eso, estudiar, leer los presupuestos generales de la nación absolutamente todos los años. Y usted acaba de decir una mentira, y es que a las universidades públicas se les ha financiado en exceso y sobre todo porque no hay recursos con que financiarlas, que es la misma falacia en la que insistía el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, al que ustedes supuestamente tanta oposición le hacían, pero que en la práctica coincidían en todas las políticas en materia de educación superior, como lo fue Serpilo Paga. Más de 2 billones de pesos costó este programa que pretendía endeudar a personas de estratos más bajos, mientras que las universidades públicas literalmente cayéndose. Es que yo terminé metida en las representaciones porque se me cayó el techo de la Facultad de Derecho encima, porque a las universidades públicas les han mantenido congelado el presupuesto desde 1993. Incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue el primero que propuso que el presupuesto de las universidades públicas ni siquiera creciera con la inflación. Imagínense, eso en la práctica es disminuirlo, recortarlo. Tuvieron que salir los estudiantes de ese momento a marchar a defender el derecho a la educación pública. Y lo último con lo que quisiera cerrar, aquí han intentado sacar el debate del fondo, de hablar de la reforma laboral, de la reforma pensional, para decir que esto es solamente de un pequeño sector de la población. Paja. O es que ahora la señorita Colombia es del Foro de Sao Paulo, o la iglesia católica que ha llamado a la movilización pacífica, entonces aquí es de los partidos de oposición. No, señores, esta es una movilización de la gran mayoría de la población colombiana defendiendo sus derechos. Y senadora, ¿qué tal si el presidente Álvaro Uribe, si el presidente Iván Duque, se parecen, me confundo un poco ahí, pero ¿qué tal si el presidente Iván Duque hubiera dicho en las elecciones que le iba a disminuir el salario mínimo a los jóvenes, o que nos iba a precarizar sus condiciones salariales, o que iba a debilitar Colpensiones, como ya lo señaló Carrasquilla? Seguramente no hubiera ganado las elecciones. ¿Cómo que no? Eso está en sus declaraciones del presidente, del ministro Alberto Carrasquilla. Y además, si usted me permite, senadora, yo la escuché hablar con mucho respeto, si quiere tranquilícese, yo la escuché tranquila, yo la escuché con mucha calma, así que le pido por favor lo mismo. Aquí, como les contaba, ha habido 4 declaraciones del ministro Alberto Carrasquilla. Pero si quiere usted me avisa cuándo puedo hablar y entonces con mucho gusto yo le comparto mis planteamientos. Vamos a escuchar a Jennifer, senadora. Vamos, Jennifer. Entonces, el ministro Alberto Carrasquilla ha señalado en varias ocasiones que lo que pretenden es que en pensiones prime el régimen de ahorro individual, que es el régimen privado. Y hay 2 papers que ha publicado FEDesarrollo y la NIF, en donde señalan que solamente las personas con un salario mínimo y 2 salarios mínimos van a cotizar en los fondos, en el fondo público, que es Colpensiones. Eso en la práctica es privatizar el régimen público de pensiones, y por eso es que marchamos el 21 de noviembre. Jennifer, pero ya el gobierno ya dijo que eso no va y que no está en plan. Este semestre, dijeron que lo están pensando para la próxima legislatura. Quiero darle la palabra a Mauricio. Nombraron al verde por ahí, sí, te doy la palabra. Yo le quería decir a la senadora que uno no puede gobernar a corto plazo, con una memoria a corto plazo, y acuérdense que ustedes eran convocantes de las marchas que le hacían al gobierno anterior, entonces sí se vale cuando son ustedes, pero no se valen cuando es para contra ustedes. Senadora, yo vine aquí a debatir, pero si usted quiere un monólogo, entonces adelante, expláyese usted en un monólogo, pero lo que ustedes no han permitido es el diálogo, y por eso está la gente en las calles, por esa actitud como la suya, de no oír a los demás, de no oír las problemáticas de un país que está intentando decir qué les preocupa, y ustedes dan la espalda, se victimizan, y esto es lo que pasa. Entonces yo sí les pido que ustedes oigan al país, a todos los sectores sociales, les están preocupando muchas cosas. Este ha sido el gobierno de los anuncios, porque todo lo anuncian pero nada lo hacen, y cuando van a sacar algo adelante y ven que a la gente no le gusta, tiran la piedra y esconden la mano y retiran las propuestas, como lo que tenía que ver con la reforma pensional y laboral, que la tienen, porque usted sabe, el presidente Uribe comparte comisión conmigo.
Y hemos tenido la oportunidad de ver la iniciativa del gobierno frente a una reforma pensional y laboral que retrocedieron ante las marchas del 21. Uno no le puede mentir al país, senadora, no le puede mentir al país y no se les puede olvidar que ustedes convocaban las marchas que hoy satanizan. En medio de este clima polarizado, de tensión que hay, de incertidumbre que hay en este momento en Colombia, Mauricio, Jennifer y el doctor Charry, yo leí una columna de la periodista colombiana Vicky Dávila que dice, quieren tumbar a Duque. ¿Usted considera que hay un movimiento que quiere la salida del presidente de la República, del presidente Iván Duque, doctor Charry? Yo creo que los ánimos están caldeados, que sin duda la manifestación tiene intereses políticos, pero pienso que es un buen momento para el llamado a la no violencia y que Colombia le muestre a la región que es posible tramitar diferencias sin violencia. Lo cierto es que el periodo del presidente Duque o de cualquier presidente no se puede modificar y debe gobernar durante los 4 años y debe tramitar estas diferencias democráticamente. Jennifer, ustedes dicen, nosotros vamos a marchar de manera pacífica, alegre, con banderas, con pancartas, con consignas, pero ¿qué van a hacer, por ejemplo, si se presenta la violencia? Es que es una preocupación y hay indicios, hay pruebas que tienen los cuerpos de seguridad, que hay extranjeros, y esto de alguna manera hila con lo que pasó en Bolivia, en Ecuador, en Chile, está pasando todavía en Chile, hay extranjeros agitando a la sociedad. ¿Cómo van a hacer para preservar el orden? Es que eso es muy difícil para el civil. Yo lo entiendo de la parte de la fuerza pública porque tienen uniforme, porque tienen cómo resguardarse ante un ataque violento, pero los civiles, ¿cómo van a hacer para mantener el orden el próximo jueves? Bueno, por parte de los estudiantes, por ejemplo, hemos establecido una ruta que vamos a notificar con la antelación que establece la ley a la Alcaldía de Bogotá y en cada una de las regiones para señalar cómo va a ser nuestra movilización. Y además lo que hemos hecho es llamar a que esta movilización debe ser con arte, cultura. Sé que la Facultad de Artes, por ejemplo, de la Universidad Nacional, desde hoy empezó a preparar sus actividades artísticas y culturales para esta movilización, pero me gustaría referirme al elemento que tú planteas sobre América Latina. Yo creo que si hay hoy un factor común entre estos países y algo que a mí me llama la atención ha sido la respuesta a este tipo de orientaciones económicas que en materia laboral y pensional se ha señalado, que creo que sí es un factor común. ¿Por qué? Chile hace parte de los pocos países en el mundo que decidió apostarle, por ejemplo, a los fondos privados de pensiones. Y al final, digamos que son tantas gotas que se va llenando la copa y digamos que se rebosa en un momento. Y ese tipo de situaciones nosotros la vemos en común, orientada por organismos multilaterales a nivel internacional, como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional. Y creo que es momento de que nosotros le prestemos atención a eso y que empecemos a tomar decisiones soberanas como país pensando en qué es lo que más nos conviene. Por último, y te comentaba ahorita un poco fuera del aire, mi imagen favorita de Chile, por encima de cualquier situación de violencia, que yo y en Colombia lo hemos dicho, rechazamos el uso de la violencia en las movilizaciones, deben ser pacíficas, pero la mejor imagen que tenemos de Chile es Plaza Italia, llena de gente, marchando y con arte, por ejemplo, cantando el baile de los que sobran, diciendo aquí lo que estamos reivindicando es nuestros derechos en contra de las orientaciones internacionales que han atentado contra estas conquistas. Mauricio, el problema es que quien habló de la brisita del foro de Sao Paulo por América Latina fue Nicolás Maduro. Un gobierno, un régimen que tiene a la gente pasando hambre, donde no hay medicinas, donde persiguen a la gente por pensar distinto, donde no se puedan dar estas discusiones y estos debates en el plano político, porque meten a la gente a la cárcel. Sí, yo creo que es que eso han creado una falacia alrededor del tal foro de Sao Paulo que no tiene nada que ver con esta marcha. Esta marcha lo que busca es lo que hemos venido diciendo, reivindicar esas solicitudes ciudadanas en paz, con armonía. Aquí no está nadie pretendiendo que el presidente Duque se caiga. Nosotros somos respetuosos de la Constitución y de los periodos Ni van a solicitar la renuncia el próximo jueves. De ninguna manera. Lo que estamos haciendo es decirle al presidente, oiga usted, sin soberbia, las preocupaciones ciudadanas de tal manera que pueda hacer propuestas. Esto solamente se resuelve con propuestas. ¿Cuáles son las propuestas del gobierno nacional frente a esas solicitudes y ese clamor nacional? No hemos oído una sola, solamente críticas y ataques e invenciones falsas en muchos casos. Aquí lo que estamos diciendo es, se respeta la democracia, se respeta el deber constitucional y nosotros no tenemos ningún interés de tumbar ningún presidente, simplemente de ayudarle a que se dé cuenta de que lo está haciendo supremamente mal y que acá hay un clamor ciudadano y le pedimos son propuestas, que es lo que este gobierno no ha sabido entregarnos a nosotros. Doctor Charry, ya a manera de conclusión, un mensaje de usted, hombre reputado en Colombia, constitucionalista, conocedor de la vida pública del país. Mensaje para los colombianos, para quienes van a salir a marchar y para quienes no. Yo diría que los colombianos tenemos una buena oportunidad de tramitar esto sin violencia. Y haría una reflexión. Sí. Por la vía de la manifestación no se pueden cambiar las mayorías que se obtuvieron en las urnas en las elecciones institucionales. O sea, si hay un modelo económico que discutir, se debe discutir en el Congreso de la República, porque hubo mayorías que respaldaron a los que están tomando las decisiones. Para eso tienen que haber propuestas, recibir propuestas del Congreso. Vamos a darle la palabra para finalizar a la senadora María Fernanda Caballo. Gracias. Siempre la postura
en contra de la diatriba, de la demagogia y del populismo es la más difícil. Yo los invitaría a que entiendan lo difícil que es hacer empresa en Colombia, el nivel de tributación que existe, quiénes realmente somos los que generamos riqueza, quienes, contrario a lo que piensan, no estamos detrás de polarizar para esconder. Personalmente soy empresaria desde hace 20 años, mis hijos lo son con sus propias empresas, entre los tres generamos más de 50 empleos, sabemos lo difícil que es pagar una nómina sin tener plata en el banco. Entonces, aterricen en una realidad. Colombia es el segundo país que más creció precariamente, porque todo está afectado en la economía mundial, pero fue el segundo que más creció en América Latina. No ha necesitado recurrir al Fondo Monetario Internacional. Necesitamos que este país nos dé más garantías a todos, de seguridad, de estabilidad y de bienestar. Empecemos por revisar lo que nos cuestan las cosas. Y repito, así como una escuela pública vale el doble y hasta el triple que un colegio privado, para los estratos populares, la universidad igual. Bien, quiero agradecer precisamente a quien está en pantalla, María Fernanda Cabal, senadora por el Partido Centro Democrático, a Jennifer Pedraza, líder estudiantil, va a estar en la marcha el próximo jueves, a Mauricio Toro, es el representante por el Partido Alianza Verde, y al doctor Juan Manuel Charri, que es constitucionalista. Todos gracias por estar con nosotros, que todo salga bien, por supuesto, el próximo jueves en Colombia. Gracias por acompañarnos hoy en la tarde fin de semana. Hasta aquí esta emisión.